Bienvenidos a un nuevo video en Demol Teacher. Vamos a empezar una nueva resolución de otro modelo de parcial del año 2022. Punto 1. Dice, se mezclaron 20 gramos de cloruro de potasio, una sal binaria, en estado sólido, ¿no? Con una densidad de 1,99 gramos por mililitro, con 45 mililitros de agua. O sea, con 45 gramos de agua. Sabiendo que una parte de la sal no se disolvió y que la parte disuelta produjo una solución acuosa de 25,6 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución, calcular el volumen de cloruro de potasio que queda sin disolver. Volumen del cloruro sin disolver. Muy bien. Como sabemos que esta es la concentración, masa en masa, podemos sacar la masa del solvente, o sea, del agua, restando 100 menos 25,6. Esto me da 74,4 gramos. Esta cantidad es constante, ya que va a ser la referente para que calcule lo que me pide el problema. Entonces voy a decir, si 74,4 gramos de agua contienen 25,6 gramos de soluto, 45 gramos de agua, que es lo que se introducen, ¿cuánto van a contener? Bueno, 45 por 25,6 igual dividido 74,4. Esto me da 15,5 gramos del soluto, o sea, del cloruro de potasio. Volumen se saca como masa dividido densidad. Y entonces para ello voy a restar los 20 gramos menos los 15,5 gramos que se disolvieron. Esto me da 20 menos 15,5, 4,5 gramos no disueltos. Lo dividimos, 4,5 dividido 1,99 me da 2,26 mililitros del cloruro de potasio sin disolver. Muy bien. Punto número 2. El elemento calcio, muy bien, nos dicen que tenemos que indicar número de neutrones para el nucleido que tiene número másico 44. El número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. Entonces, el número de masa es 44 y los protones del calcio son 20 porque su Z vale 20. O sea que los neutrones van a ser 44 menos 20, esto va a ser igual a 24. Y dice que indiquemos la configuración electrónica del ion más estable de dicho elemento cuando se combina químicamente. El calcio tiene como gas noble más cercano al argón. Para ello va a perder 2 electrones. Así que me va a quedar con 18 electrones. Para que me quede isoelectrónico con el argón. Y entonces si yo hago la configuración electrónica de 18 electrones, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. La configuración electrónica externa, 3s2, 3p6. Bien, en el punto 2 tenemos elemento Z, primer halógeno. Z sería, como es el primer halógeno, grupo 17, sería el flúor. Bien, tenemos AT, dice que su catión monovalente tiene 18 electrones. Por lo tanto, si su catión es monovalente es porque perdió un electrón. O sea que T original tiene 19. ¿Quién es 19? T sería entonces el potasio 19. Ok. Y después tenemos AM, cuya configuración electrónica de su anión divalente, M2 menos, la externa termina en 4s2, 4p6. ¿Sí? O sea que nos quedaría, si contamos, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, 4p6. Bien, perfecto. Acá dice que para que me quede 4s2, 4p6, tuvo que haber ganó 2 electrones. ¿Sí? Bueno, fíjate que si yo cuento, tengo un total acá de 36 electrones. Por lo tanto, M original tiene en realidad 34 electrones. ¿Quién es M? Es selenio.
Así que tenemos al flúor, al potasio y al selenio. ¿Ok? Dice en el punto A ver cuáles son correctas. T es un elemento del grupo 1, correcto. Punto A es correcto, ya que pertenece a los metales alcalinos. B, la configuración electrónica de T es 2s2. Y no, la configuración electrónica de T es 4s1. Punto C, T más y Z menos son isoelectrónicos. Bueno, entonces sería T más tiene 18 electrones. ¿Sí? Ya sabemos que T más es el potasio más, tiene 18 electrones. Y dice que Z menos, o sea que el flúor menos, 18 electrones acá, perdón. Que flúor menos tendría que tener 18 electrones. No, tiene 10 electrones. Así que tiene un distinto número de electrones. El punto C no es correcto. ¿Ok? No y no. Y el punto D, T es el elemento de mayor carácter metálico de los tres citados. Y bueno, tenemos el flúor, el potasio y tenemos el selenio. Obvio que el único metal es el potasio, por lo tanto es el que tiene mayor carácter metálico y es correcto. 4. Nombrar y dibujar la estructura de Lewis de un hidrógeno sal que contenga azufre y cobre. Bueno, el azufre puede formar un oxoácido con más 4 y con más 6. ¿Lo hacemos con más 6, te parece? Bueno, si es par, el hidrógeno lleva 2. Ya lo vimos a esta regla. 2 por 1, 2, más 6, 8. Perfecto. Menos 2 por cuánto me da menos 8. Menos 2 por 4. Por lo tanto, el oxoácido sería hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Bien. Como usé el más 6, para esto sería el ácido sulfúrico. Si le hacemos perder un hidrógeno, me quedaría hidrógeno, azufre, oxígeno 4. Y si le hago perder dos hidrógenos, me quedaría azufre, oxígeno 4 con dos cargas negativas. Con número de oxidación menos 2 o con carga negativa 2 menos. Bien, como me piden hidrógeno sal, el sulfúrico pasa a anión sulfato. Hidrógeno sulfato. ¿Sí? Hidrógeno sulfato, todo junto. Como me piden hacerlo con uno que tenga cobre, el cobre puede trabajar con más 1 y con más 2. Vamos a seleccionar el que tenga 1 para que coincida con la carga del hidrógeno anión. Por lo tanto, tendríamos cobre, hidrógeno, azufre, oxígeno 4. Más 1 y menos 1, ¿no? Entonces el nombre sería hidrógeno, sulfato de cobre 1. ¿Ok? Lewis, cobre con carga 1 más. Entre corchetes, el azufre, para que haga más grande. Muy bien, azufre en el medio. Tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Necesita dos enlaces covalentes simples? Bueno, lo hace con el hidrógeno. Con el oxígeno, perdón. El cual, como tiene 6 electrones, necesita dos enlaces para llegar a 8. Bueno, le pongo el electrón del hidrógeno que le arrancamos anteriormente. ¿Sí? Bueno, le quedó ahí, por eso la carga negativa. El oxígeno ya está. El azufre, como tiene 6 electrones, necesita otro enlace con otro oxígeno. Y a su vez, completa su octeto uniéndose con el hidrógeno que tiene acompañado, el hidrógeno anión. Como al azufre le sobran dos pares de electrones, realiza dos enlaces covalentes dativos con los oxígenos que tiene arriba y abajo. Y me queda una carga negativa. Listo. En el 5 tenemos que indicar cuáles de las siguientes especies tienen geometría lineal. La geometría lineal es AX2, donde el átomo central no le sobran pares de electrones. Primer caso, dióxido de azufre. Azufre con 6 electrones, doble enlace con el oxígeno, cumplieron ambos el octeto porque el oxígeno también tiene 6 electrones. Al azufre le sobran dos pares más de electrones, hace una dativa, comparte un par con el otro oxígeno y le queda un par de electrones. Geometría angular, eso no es. El otro es el anión nitrito. Anión nitrito, el nitrógeno tiene 5 electrones, enlace doble con este oxígeno, enlace simple con este oxígeno.
¿sí? Al tener 5 electrones necesita 3 enlaces para llegar a 8. El oxígeno de la derecha completó su octeto con un electrón ganado, dándole la carga al ion. Al nitrógeno le sobra un par de electrones, geometría angular. Y en la C, el carbono tiene 4 electrones, necesita 4 enlaces para llegar a 8. Tenemos 2 oxígenos rodeando, los cuales precisan unión covalente doble, así que son 2 uniones covalentes dobles. Al oxígeno no le sobra ningún par de electrones. Esto sería la única geometría lineal. En el 6, ¿cuáles de las siguientes sustancias pueden formar puentes de hidrógeno con moléculas de agua? Puente de hidrógeno es la unión de hidrógeno en moléculas que presenten enlace entre hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno y flúor, hidrógeno, oxígeno. En este caso, el punto A, fluoruro de hidrógeno, obvio que puede hacerlo. Punto B, amoníaco, obvio que puede hacerlo ya que hay enlaces que son compatibles. Punto C, nitrógeno 2, no hay hidrógenos, no puedo hacerlo. Y en el punto D, el metanol, puedo hacerlo porque tengo en total 3 enlaces con hidrógeno y uno entre el oxígeno y a su vez este con el hidrógeno que tiene ahí. Así que también puede realizar puente de hidrógeno. Bien, nos dicen que en el 7, a 298 Kelvin y una atmósfera de presión, la densidad del el bromoformo líquido tiene un valor de 2,89 gramos por centímetros cúbicos. Calcular el volumen que ocupa un mol de dicha sustancia en esas condiciones. O sea, me piden el volumen molar. Volumen molar básicamente sería masa molar dividida su densidad. ¿Ok? Ok, o sea que tendríamos masa molar, si lo calculas con la fórmula, 253 gramos por mol. La densidad tenemos 2,89 gramos por centímetro cúbico. Gramo se va con gramo. Volumen molar me va a dar. Bien, esto me da 87,5 centímetros cúbicos. Muy bien. La verdad que yo veo estos modelos, me parecen re fáciles, chicos. Hay que considerar que años anteriores serán más complicados, ¿eh? Yo igual practicaría de años anteriores también, no solamente de 2022. A ver cuál es correcta o incorrecta en el punto 8. Un mol del fluoruro de calcio. Ok, esto libera un mol de calcio 2 más, calcio flúor 2, y 2 del anión fluoruro. Dice que tiene igual número de cationes que de aniones. Acá tengo un mol de cationes, o sea el número de Avogadro por 1. Y acá tengo 2 moles de aniones, el número de Avogadro por 2. O sea que el punto A es incorrecto, no va a dar el mismo número de partículas. Después dice, en el punto B, un mol de oxígeno contiene el mismo número de átomos de oxígeno, que es 56 gramos. O sea, un mol esto tiene 32 gramos por mol. ¿Ok? Bien. Dice que tiene el mismo número de átomos de oxígeno, que es 56 gramos de monóxido de carbono. Bueno, sabemos que el monóxido de carbono tiene una masa molar de 28 gramos por cada mol. En 28 gramos de monóxido de carbono, que es un mol, tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, porque tengo un mol de átomos de oxígeno, ¿sí? Si tuviera 56, que es el doble, ¿cuánto me va a dar? 1,204 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y acá, ¿cómo puedo sacarlo? Bueno, yo diría que en un mol de oxígeno tengo el número de Avogadro, ¿sí?, por 2 en átomos de oxígeno, ¿sí? O sea que sería lo mismo. Acá tendríamos el número de Avogadro por 2 en átomos de oxígeno y me daría 1,204 por 10 a la 24 átomos de oxígeno, siendo que esta oración sería correcta. Punto 9. En un recipiente rígido de 150 litros, volumen 150 litros, inicialmente vacío, se inyectaron 2,406 por 10 a la 24 moléculas de hidrógeno 2. Antes de seguir leyendo,
como esto es un problema de gases, automáticamente ya lo paso a moles a esto. 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno sería un mol de hidrógeno. Bueno, esa cantidad, ¿cuánto me da? 2,406 exponente a la 24 dividido 6,02 exponente 23. Esto me da aproximadamente 4 moles de hidrógeno 2. Genial. Dice que también se introducen 12 gramos del gas X2. La densidad de este vale 0,1786 gramos por litro. Temperatura a la que se mide 273 Kelvin. Presión 1 atmósfera. Calcular la presión total, ¿sí? O sea, esta sería la presión de X2. ¿Estamos? Bien. Entonces tenemos que sacar la presión de la mezcla si la temperatura es de 50 grados Celsius. Perdóname. Entonces, esto sería, acá vamos a borrar la temperatura de X2. Temperatura de X2 vale 273 Kelvin. ¿Ok? Y la temperatura del sistema vale 50 más 273. 323 Kelvin. Ok. Y hay que sacar la presión total. O sea, presión total es igual a moles totales por R por T dividido volumen. Tengo R, tengo T, tengo volumen. Me falta el número de moles totales. Así que, como yo ya tengo los moles de hidrógeno, podría sacar los moles de X2 con ayuda de estos datos. ¿Qué sabemos? Podemos decir que P por B es igual a nRT. También sabemos que la presión por la masa molar es igual a la densidad por RT. Así que la masa molar sería la densidad por R por T dividido a la presión. Así que la masa molar de X2, ¿cuánto va a valer? Densidad 0,1786 gramos por litro por 0,082 por temperatura 273 igual dividida la presión 1 atmósfera. Aproximadamente 4 gramos por mol. ¿Sí? Esa sería la masa molar de X2. Entonces, si tengo 4 gramos por mol, ¿qué tenemos? Sabemos que la masa de X2 vale 12 gramos. O sea que 4 gramos es un mol. La masa 12 gramos, 12 dividido 4 serían 3 moles. Ok. O sea que tengo 4 moles de hidrógeno, 3 moles de X2. En total, NT valdría 7 moles. ¿Cuánto vale la presión total? 7 por 0,082 por la temperatura 323 igual dividido 150 litros. Aproximadamente 1,24 atmósferas. Listo. Bueno, en el último punto, un recipiente con tapa móvil, o sea que tengo un émbolo. ¿Sí? Muy bien. Dibujado de manera horrible. Bueno, esto va a subir o va a bajar. ¿Ok? Es un émbolo, una tapa móvil. Tenemos una sustancia gaseosa a cierta presión y cierta temperatura. ¿Sí? Si se disminuye la temperatura, o sea, la temperatura después baja, y el sistema está a presión y cantidad constante del gas. Presión constante. Perfecto. Indicar qué ocurrirá con la densidad del gas. Bien, si la presión es constante, tenemos la ley de Charles, es decir, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el tema de el volumen 2? Bueno, volumen 1 por temperatura 2 dividido temperatura 1 sería igual a volumen 2. Para eso podemos imaginarnos que tenemos un volumen 1, ponele que de 1 litro.
La temperatura 1, ponele que sea de 298 Kelvin. Dice que la temperatura baja, suponete que baja a 273 Kelvin. Bueno, vamos a imaginarnos la cuenta, ¿no? Volumen 1, 1 por temperatura 2, 273 dividido 298. Volumen 2, 0,916 litros, igual a volumen 2. Vamos a ver qué pasa en la situación 2. Densidad en la situación 1, ¿cuánto va a dar? Bueno, voy a tener la masa del gas, densidad 1, que es igual, dividido el número que teníamos al principio, que imaginamos nosotros, 1 litro. ¿Ok? Listo. Y en la situación número 2, densidad 2, la masa que es la misma, pero esta vez dividido 0,916 litros. ¿Qué pasa cuando voy a disminuir el denominador? Cuando ocurre esto, el resultado se hace más grande. Por lo tanto, la densidad va a aumentar. Fíjate que lo justificamos haciendo valores imaginarios y eso te da la perspectiva de lo que podría pasar en este recipiente. Entonces, por ejemplo, la densidad 1 sería, suponete que tengo 10 gramos, 10 dividido 1 me quedaría 10. 10 dividido 0,916 me quedaría 10,9. O sea que la densidad sería más grande en la segunda situación. Y eso es todo. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.